Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Esta noche voy a estar conversando con un amigo muy querido de Trinidad. Él se llama José Enrique Cuellar. Así que muy buenas noches, querido José Enrique. ¿Cómo estás por allá? Muy buenas noches a todos los seguidores que están sumando, ¿no? Por parte de la página de Carlos Darío. Muy buenas noches a toda Bolivia. Estoy aquí muy bien, ansioso, ¿no? Por esta conversación que vamos a tener, por estos espacios que estamos tratando de generar para poner sobre la mesa temas que consideramos que son necesarios, que son importantes y que son fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de la cultura de Bolivia a futuro. No, pues más bien muchas gracias a vos, hermano, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. A los que se están conectando poco a poco, les voy haciendo recuerdo que pueden ir dejando algunas preguntas, pueden ir interactuando. En lo posible vamos a ir revisando lo que se vaya viendo por ahí en el chat, por ahí en los comentarios, para poder conversar también un poquito con ustedes. Querido José Enrique, no sé si quisieras empezar contándonos un poquito sobre vos, sobre lo que estás estudiando, eh, lo que tú quieras contarnos, hermano. Bien, primeramente yo nací en Argentina en 1999 y bueno, viví por allá mis 8 años, ¿no? Hasta los 8 años decidimos con mi familia mudarnos aquí a Bolivia y bueno, ha sido una decisión grandísima, ¿no? Para mí una decisión muy acertada, ¿no? Que tomamos con mi hermanita porque por supuesto nos preguntaron en conjunto, ¿no? A mi padre, a los dos, ¿no? Entonces decidimos venirnos acá, que está la familia de mi mamá y bueno, a raíz de eso es que existe, ¿no? El vínculo entre Bolivia. Y aquí vivo desde el 2018. Eh, Tengo 20 años actualmente. Estoy estudiando la carrera de Derecho y bueno, estoy tratando de de discutirnos ideas que naturalmente no se discuten y vemos que es como un formato que se repite sucesivamente en los distintos países y que cuando existe el debate, ¿no? Acerca de distintas temáticas es cuando los platos ya están rotos y no hay prácticamente nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, conocí el movimiento Salvemos las Dos Vidas y me liga a este movimiento para hacer activismo, para luchar en contra del aborto, en contra de, de, de esta propuesta, ¿no? Que se vende como amnistía a las mujeres, que sería prácticamente volverlas asesinas, ¿no? Ante distintas circunstancias, ante distintas carencias que sufre por parte del Estado boliviano la maternidad que está desprotegida. Bueno, está la propuesta, la dulce propuesta del aborto, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro grano de arena que podemos aportar, nos estamos levantando en contra de todo eso para poder desmitificar, ¿no? Diferentes trampas que se difunden por las redes, de buena y mala fe incluso, ¿no? Y bueno, esto hace desde el 2018 en que yo estoy, en que me lancé, ¿no? Como se dice, a todo este tema, con todo un año de previa formación, buscando información en Facebook, buscando en los diferentes artículos de información, ¿no? Buscando los datos científicos de una vez para ver si por dónde es que va la línea del tema, ¿no? Si es un debate religioso, si es un debate científico, si es eh, que existe todo un aparato propagandístico detrás, ¿no? Que nos está eh, como formando ideas y presuponiendo estos axiomas que se les dice, ¿no? Estos conceptos que se presuponen para un debate que todavía no se ha dado, como por ejemplo, bueno, yo soy católico y le tenía terror a entrar a este tema precisamente porque toda esta propaganda te dice que estar en contra del aborto, algo que te puede costar muy caro en términos de familiares, de amigos, etcétera, es una posición netamente religiosa, ¿no? Y entonces es un falso dilema que se hace entre si está en la Biblia el no matarás, entonces por sí mismo vendría a convertirse en un argumento
fanático, ¿no? Carente de ningún fundamento, carente de todo fundamento, mejor dicho. Entonces, bueno, como que uno da ese salto, ¿no? Y descubre que no, que realmente es que es un negocio, mueve plata, y cuando existe tanta plata de por medio, no existe argumento científico que tenga la suficiente importancia, ¿no? Entonces, por eso que todo el aparato mediático te dice bueno, que los religiosos son los únicos que están en contra de todo esto, ¿no? Básicamente, yo me dedico a difundir estas ideas por las redes, estoy estudiando Derecho, entonces dando la batalla igual desde mi carrera, y bueno, vemos que en Bolivia la mayoría de la gente está en contra de todas estas ideas, ¿no? Que, que son ideas que la gente tiene todo el derecho de expresarlas, etcétera, pero las consecuencias de esas ideas son realmente nefastas, ¿no? Totalmente. Y mira, muy interesante lo que me ibas diciendo y te cuento una pequeña anécdota, ¿no? Hace como un año atrás, justamente para el 8 de agosto, estábamos con Mariana haciendo una vuelta ahí de publicidad, ¿no? Un poquito contándole a la gente cómo era la cosa y conseguimos nos invitó Casimira Lema, ¿no? A que conversemos un ratito con ella en la radio. Y no, contando un poco el movimiento, que lo que es el ser pro vida y no sé qué y no sé cuánto. Y ella se interesó por el movimiento pro vida y nos empezó a preguntar y qué más hacen y con quién más trabajan y a quién podemos acudir y cuáles han sido sus últimos movimientos. Y les empezamos a contar, ¿no? Muy alegremente y muy tranquilos, ¿no? Cuando de pronto surge el tema de que nombramos Con mis hijos no te metas, ¿no? Porque justo unos meses antes habíamos estado en una manifestación con la gente Con mis hijos no te metas, eh, también, claro, apoyando la vida, digamos, ¿no? Y Casimira Lema se erizó completita, ¿no? Y muy prontito nos llevó al corte, ¿no? Y nos dice cuando habíamos pasado al corte, uy, qué fuerte lo que han hablado y por favor no mencionen a Con mis hijos no te metas porque de pronto me cae aquí toda la comunidad LGTB y voy a pasarla muy mal, entonces es preferible que no nombremos a eso porque esa gente es está siendo muy odiada, digamos, ¿no? Entonces, ahí va más o menos lo que vos ibas comentando, ¿no? De lo que es lanzarse a este tipo de activismo y demás cosas, ¿no? Quisiera preguntarte, querido José Enrique, no sé si nos puedes contar un poquito de cómo es el ambiente, digamos, universitario allá en tu universidad, digamos, en tu carrera. Bien, lo que a mí me agrada mucho del ambiente es que hay libertad de expresión, ¿no? Eh, hay libertad de expresión y bueno, que no es comúnmente usada según mi criterio, ¿no? Lo que sí he visto que existe ese escozor por parte de los docentes, obviamente, de medir sus palabras. Es una actitud muy prudente, yo veo, porque ellos están dictaminando una clase en nombre de esta universidad, entonces no pueden decir distintas cosas que pueden ser directamente tomadas como partidarias, ¿no? Se ocupa mucho la frase, ¿no? De esgrimir una idea por parte de los docentes, de no quiero entrar en política, pero etcétera, 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 ¿no? Me parece que es algo bien prudente, digamos, porque sabemos que el escrache por parte de las redes sociales, de los medios de comunicación, cuando vos te posicionás, das una idea y esa idea o es partidaria de un partido político, para aclararlo, o va conforme a una idea que puede someterse al escrache, como sucedió con esta entrevistadora, ¿no? De que me contaba, podía tener problemas que ella decidió por algo, no por algo decidió evitarse con la comunidad LGBT. Y bueno, con el movimiento Conmigo No Te Metas, yo asistí a una conferencia en Santa Cruz y a pesar, el primer problema fue la lluvia, ¿no? El clima.
el clima ya era un problema para que pueda entrar la gente y se pueda dar la conferencia. Aún así entró y llegó toda la gente, pero también llegaron los militantes de la tolerancia y la diversidad a escrachar, a amedrentar incluso a la familia. Yo escuché que golpearon, o sea, vi que golpearon que jalaban a los que eran hombres y patearon a una mamá, incluso. O sea, no la agarraron y la tomaron en el piso y la empezaron a patear, pero sí la patearon. Entonces, hay que ver por dónde pasa la línea de la tolerancia y en función de qué colectivo opina, es que hay que tener esa tolerancia, ¿no? Es algo muy ambiguo y por parte de quienes levantan estas banderas, ¿no? Yo estuve ahí en Santa Cruz y bueno, yo los invité, o sea, es una conferencia gratuita, pueden pasar y lo que ellos iban no era dialogar, no era razonar, sino precisamente a boicotear y bueno, con violencia incluso a la gente que con su dinero y con su plata y con los derechos privados de esa institución que era donde se dio la conferencia, habían decidido libremente generar ese espacio. Entonces estos personajes no iban a dialogar, no buscan el diálogo, no buscan el respeto y la diversidad de ideas, no solamente buscan imponer lo que ellos definen como diversidad, ¿no? Mira, yo justo te iba a hablar de ese caso también porque fue justo poquito tiempo después de esta entrevista que te contaba con Casimira, ¿no? Fue la marcha, fue la entrevista y posteriormente estuvo esta gira, ¿no? De conferencias sobre vida, sobre familia, digamos, ¿no? Que tuvo una participación muy activa justo en el movimiento con mis hijos, no te metas. Y justo en la versión que tuvimos en La Paz, que fue unos días antes que la versión que tuvieron en Santa Cruz, a la que tú estuviste, nos pasó algo similar, ¿no? Yo no estaba en la organización del evento, pero sí iba a dar unas palabritas ahí más o menos por el final, pero un poquito empezada la conferencia apareció un grupo, ¿no? De personas agitadoras en la puerta del Hotel Presidente y parecía que no iban a hacer nada más que pararse al frente con bombos y platillos, ¿no? Y a cantar unas cuantas estrofas. Cuando de un momento para el otro se acercan a la puerta del Hotel Presidente y hicieron una especie de callejón oscuro, ¿no? Entonces, a toda persona que iba a entrar a este evento era el acoso y los gritos y bla, bla, bla. Y no importaba si pasaba una mujer, una mamá. Tenemos algún video por ahí justo sacado de la prensa, ¿no? Que estaba por ahí cerca de una señora que iba entrando con su niña y les pegan un grito fuertísimo en la oreja, ¿no? Y la pobre niña es como que hace un gesto de que me estoy cubriendo porque me están lastimando los oídos, y la mamá igual se cubre la cabeza y pasan rápidamente por ese callejón oscuro por el interés que tenían en esa conferencia, ¿no? Claro, la conferencia era en un piso mucho más alto y gracias a la seguridad, digamos, que prestaba el hotel, no pudieron pasar a la parte interior del hotel, digamos, ¿no? Y sí, dentro de la conferencia igual había agitadores, ¿no? Que se pusieron a gritar en cierto momento de la conferencia y fue bastante incómodo, pero se pudo realizar con éxito y bueno, ahí tenemos las pruebas y las muestras de más o menos cómo van sucediendo estas cosas, ¿no? Bueno, querido José Enrique, te propongo que vayamos entrando de lleno en nuestro tema el día de hoy. Vamos a hablar sobre más o menos lo mismo que estábamos conversando con Juan Pablo anteayer y ayer con David, que es el tema de la unión libre homosexual en nuestro país, que está ahorita candente el tema. No sé si te gustaría tocar este punto de que esto de pelear, digamos, ¿no? El matrimonio natural, digamos, ¿no? La familia natural es un tema religioso. Eh, bueno, yo lo que respondería sería bueno algo como sí y no. Sí, en tanto es lógico que alguien que sea cristiano se meta de lleno más en estos temas que son elementales en el tema de su fe, ¿no? La defensa de la familia, el matrimonio como un sacramento en el que está instituido según la iglesia o bueno, está considerado por la iglesia como un medio para alcanzar la santidad. Entonces sí es un tema religioso por esa parte, pero bueno, yo pienso que es sensato enseñar qué es exactamente lo que enseña la iglesia acerca del matrimonio, ¿no? Porque siempre para argumentar en contra
de quienes defendemos la familia natural, se apela a una especie de falacia del monstruo, ¿no? Como que nosotros somos unos fanáticos religiosos, cosas que todo el mundo ha escuchado y sabe que es malo. Entonces, nuestra postura se la compara y se la equipara con algo malo de la que nadie quiere ser parte. Entonces, esa postura queda difamada en el acto, ¿no? Y ese es una falacia. Bueno, ¿por qué es una falacia? Porque lo que enseña la iglesia es que, bueno, yo creo que las personas que están escuchando, por lo menos ahí no han asistido o han escuchado acerca de la comunión, de la confirmación, estos dos sacramentos, ¿no? Estos son sacramentos medio de salvación que la iglesia enseña que se han instituido a lo largo de la historia cristiana. Pero cuando pasamos a tocar el tema del matrimonio, la iglesia católica al menos lo que enseña acerca de este sacramento es que bueno, en el Código del Derecho Canónico, yo lo tengo aquí anotado, en el Código de Derecho Canónico vendría a ser como, para quienes entienden términos legales, para la Iglesia Católica vendría a ser como un Código de Derecho Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Pero un Código de Derecho Procesal de la Biblia, en este caso. Entonces aquí se interpreta todo. Entonces en este Código de Derecho Canónico acerca del matrimonio se dice la alianza matrimonial que el varón y la mujer constituyen entre sí es la unión por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural a bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad del sacramento entre bautizados. Es decir, es algo, Jesús, lo que enseña la iglesia es que toma algo preexistente, no es que crea el matrimonio, no es que la iglesia y el cristianismo se adjudica a sí mismo la autoría de esta institución natural que es el matrimonio, sino que toma algo preexistente que valga la redundancia, preexistentemente ya era heterosexual, toma eso que funciona, entonces Dios ve que funciona y lo eleva a categoría de sacramento. Entonces no es un tema religioso por sí mismo, sino que es algo que ya existía antes y que ha sido unido al cristianismo. Entiendan lo que quiero decir. Yo cito el Código de Derecho Canónico no para que ustedes digan, no tratando de decir, miren, Dios creó al hombre y a la mujer y ya, digamos, entonces ustedes no pueden opinar nada. No, el fin por lo que yo estoy citando esto es para que ustedes vean que no está la iglesia adjudicándose la autoría, sino que está actuando sobre algo que ya existía. Es decir, existía antes de la iglesia y no es el hecho de que sea entre hombre y mujer no es algo atribuido por la iglesia, sino que es mucho anterior, ¿no? Es algo que ha ido funcionando a lo largo de los tiempos, a lo largo de las distintas culturas, y quienes incurrían en otro tipo de relaciones, pues eran tribus que se extinguían, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaban otras tribus con una política, por así decirlo, de natalidad mucho mejor. Entonces era una tribu mucho más grande y se la llevaba, ¿no? La corría o la tomaba como esclavo. Entonces es algo que no funciona. Entonces se ha ido naturalmente generando una cultura de unión heterosexual, y es por eso que el matrimonio se fue formando y luego la Iglesia Católica. Entonces no es un tema religioso por sí mismo, sino que es un tema de interés de la religión, que es algo muy distinto. Y bueno, esto por parte, para ir despejando temas, no es un tema religioso. ¿Por qué? Porque por otra parte podemos ir citando un montón de casos de personas, de figuras públicas, incluso de la farándula, como son este matrimonio, esta pareja homosexual, ¿no? Dolce & Gabbana es una pareja homosexual sumamente famosa por otra parte, ¿no? Que se ha manifestado en contra del matrimonio homosexual, siendo ellos homosexuales, y esto le ha merecido la típica inquisición, ¿no? que viene por parte de los lobby LGBT de decirles que son unos fachos por parte de personalidades como Elton John, por ejemplo. Es un facho ultraderechista, ¿no? Por decir que la unión homosexual no es más
no es distinta de una unión entre un hombre y una mujer. Entonces Elton John lo califica a Dolce & Gabbana siendo homosexuales de fachos, ¿no? Por no opinar como el lobby LGBT. Entonces hay distintas personalidades que se han manifestado por cuestiones no religiosas, sino, por ejemplo, liberales, ¿no? Que nada que ver con la iglesia, en el término en pos de no darle poder al Estado, sino de reducir la intervención estatal en el ámbito privado, y qué ámbito más privado que el matrimonio y la familia. Entonces siendo homosexuales, incluso ido en contra de toda la agenda LGBT, ¿no? Entonces, no es una posición propia de un cristiano, sino propia del sentido común. Perfecto, y mira, me gusta mucho que toques el tema de la natalidad, ¿no? Que es tan importante y es tan relevante conocer estas cosas y cómo verdaderamente, ¿no? A lo largo de la historia, las políticas antinatalistas han destinado a pueblos a su extinción, a la extinción de su cultura, a la extinción de su identidad y tantas cosas, ¿no? Y me encantó que toques el derecho canónico y ahí me gustaría puntualizar una cosa interesante, ¿no? Estamos viviendo en la época de la autopercepción, ¿no? Entonces, uno por simplemente imaginarse alguna cosa, esto pasa a la realidad de manera inmediata por ser el sentimiento de uno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el derecho canónico? Uno no puede autopercibirse cristiano o autopercibirse católico, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia te da una serie de características que engloban este grupo humano y tú decides si sumarte a ese conjunto o no. Eso es una cosa totalmente de la libertad y el derecho canónico habla de cómo el cristianismo es totalmente incompatible con el aborto, ¿no? Y la antinatalidad, digamos, que ha condenado a la extinción a muchísimos pueblos y a muchísimas culturas, la iglesia lo identificó y decidió penar, ¿no? Con excomunión a cualquier persona que promueve el aborto o que lo, digamos, practique a conciencia, digamos, un médico abortista, digamos, ¿no? Y que esta persona queda automáticamente excomulgada. Entonces, las autopercibidas, digamos, católicas por el derecho a decidir, en ese sentido no tendrían ningún tipo de participación de la iglesia porque no cumplen con los requisitos básicos, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos yendo un poquito hacia adelante con el tema. No sé si quisieras que hablemos un poquito de los intereses del Estado, digamos, con respecto a el matrimonio, a la familia como tal. Sí, bueno, aludiendo quizá un poco, ¿no? Al título de esta serie de conversatorios que hemos tenido. Bueno, en este caso, mi oportunidad contigo, y el día de ayer y el anterior, con Debbie y Juan Pablo, ¿no? El título de si la unión libre homosexual es un capricho, es un derecho o una necesidad, ¿no? Habría que preguntarse efectivamente si es una necesidad, del lobby o es necesariamente ideológico, ¿no? Eh, esto de responder a las preguntas con otra pregunta, a mí, bueno, yo he visto que se ha menospreciado mucho, ¿no? Pero sin embargo, yo pienso que sirve mucho para ir razonando, ¿no? Porque cuando vos guías con preguntas a alguien, a una persona, le estás haciendo razonar y que saque sus propias conclusiones y muchas veces son las conclusiones que concuerdan con lo que vos pensás, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, sabemos primero que la unión libre homosexual apunta, ¿no? Es como una ventana de Overton que se va abriendo y si empezamos primero con la unión libre, vamos a ir después por la unión homosexual, ¿no? Como tal, el matrimonio homosexual, esta contradicción en sus términos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que preguntarnos porque aquí este debate que se ha puesto sobre la mesa me parece que es un debate que tiene su raíz en una confusión
en los términos, en los fines y en las causas de la legislación, ¿no? De la unión libre y del matrimonio inclusivemente, que sería el final de este recorrido, ¿no? Por el que están peleando estos supuestos derechos. Yo creo que hay mucha confusión porque se piensa que el Estado otorga por ley el matrimonio o ese derecho como un chupete, ¿no? Como un premio. Como un premio que se le da a aquellas personas que logran conquistar a alguien, darle un beso o incluso entablar una relación sexual. Entonces, ese sería el fin acaso del matrimonio. O sea, como que yo hablo con una muchacha, le escribo y logro conquistarla, entonces el Estado me debe premiar con esa legislación que sería, con esa legislación acerca del vínculo que yo he logrado entablar con ella. Entonces es como una galletita que te da el Estado, ¿no? Para que como buen perrito vos le agradezcas. Y no, pues no tiene nada que ver con lo que es el fin de la legislación del Estado. Es un premio que te da el Estado o en realidad vendría a ser como una protección de los intereses del Estado, que efectivamente es lo que yo pienso. La excusa con la que se promulgó la ley de matrimonio y de unión libre no era por premiar a aquellos que se unían, ¿no? Por premiar a aquellos que podían socializar entre ellos, sino por una protección de la prole. ¿Por qué? Porque esta prole sabemos que es la que genera contribuyentes. La prole son los contribuyentes. Y esta prole no se genera en el seno de una unión del mismo sexo, ¿no? Es imposible. Entonces es un derecho de los homosexuales. No, y esto se habla mucho de la discriminación, de la no discriminación, y bueno, hay personas que no pueden ejercer ciertos derechos por decisiones propias que se han tomado, ¿no? En el caso de los homosexuales, eh, entablar una unión con alguien del mismo sexo es una decisión, y decisiones que gente que apunta a madurar tiene que hacerse cargo, ¿no? De las propias decisiones que toma en su vida. Entonces, si está eligiendo estar con alguien del mismo sexo y no podés generar prole por obvias razones, entonces, ¿qué derecho estamos reclamando? Si el derecho y esa regulación del matrimonio por parte del Estado viene en función de la creación de la nueva vida, ¿no? De la proliferación de la especie. Ese es el interés y el fin es la excusa con la que se ha estipulado por ley lo que es el matrimonio, no regulado, porque eso antes era simplemente un sacramento, ¿no? Como lo hemos dicho ya, antes de que exista esta ley. Entonces, que ha sido adoptado por varias religiones, pero que no, antes de esta acogida por parte de las religiones ya existía, pero no estaba en uno del poder estatal. Yo entiendo que esto de las uniones de hecho, por ejemplo, el tema de la unión libre y demás, es una cosa que va surgiendo más bien no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿no? O sea, vemos uniones que llevan muchísimo tiempo, que tienen hijos, pero no tienen los chicos, los niños, en todo caso, ciertas protecciones que merece la familia. Entonces, para regular esa situación es que se va poco a poco como te digo, de abajo para arriba, de los niños hacia los padres, eh, generando el recurso de la unión libre o la unión de hecho para proteger precisamente los derechos de los niños. Estoy equivocado. Sí, sí, vamos a ver, ¿qué vendría a ser entonces la unión libre, no? Vendría a ser aquella unión reconocida por el Estado que tiene los mismos derechos del matrimonio. Eh, la única diferencia vendría a ser la voluntad de las partes al momento de entablar ese vínculo, y esta voluntad no apuntaría a formalizar inmediatamente esta relación, ¿no? Formalizar en términos de entablar un matrimonio. Entonces, eh, el hecho por el que se ha instituido la unión libre es porque a raíz de
de estas uniones informales, cosas que hace la gente ahora, ¿no? Como para intentar, ¿no? Para ver si esta es la persona, qué sé yo, decisiones personales con toda libertad, ¿no? Pero a raíz de esas decisiones han habido conflictos patrimoniales y conflictos en el tema de cuando se concibe una nueva vida. Entonces esa vida queda desamparada, ¿no? Por parte del Estado. Entonces ya a raíz de antes de optar por una recuperación de la familia y una promoción del matrimonio, se ha optado por decir, bueno, ya una unión informal, vamos a legislarla en pos de esa desprotección que sufre el niño cuando estas personas deciden eh, tomar este tipo de vínculos, ¿no? Y después, si es que no existe el niño, ya la unión libre sirve para proteger los bienes patrimoniales de los dos cónyuges, ¿no? Eh, Básicamente, pero lo que hay que rescatar es que esta unión libre apunta a formalizar algún día, es decir, es una unión que está en potencia de concretarse en un matrimonio. Ese es el fin de la unión libre, apunta, como vos decís, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, refiriéndonos a proteger los derechos del niño, pero de abajo hacia arriba en términos jerárquicos, ¿no? Porque estamos hablando de un unión libre que apunta a concretarse en un matrimonio. Perfecto. Dime, sigue adelante. Sí, sí, y bueno, el matrimonio, como ya lo hemos dicho, bueno, y tenemos que saber de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Viene de matriz y la potencialidad de esa matriz, ¿no? Entonces tiene que generar nueva prole, ¿no? Mater y monium, de la unión de la matriz con el espermatozoide, ya sea la potencialidad de esta maternidad que solamente se encuentra en un vínculo de carácter heterosexual. Entonces, si uno apunta a concretarse en un matrimonio, no podemos estar pervirtiendo los componentes necesarios de esa unión libre, porque si no, no tendría sentido que pueda apuntar hacia ese matrimonio, ¿no? Tiene que ser, por eso en el código de la familia, una de las causas de nulidad de lo que vendría a ser la unión libre sería cuando no estamos refiriéndonos a una unión del mismo sexo, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo interesante, ¿no? Porque cuando nos estamos refiriendo a anular un matrimonio o una unión libre del mismo sexo, no nos estamos refiriendo a que tenga que hacerse una persecución e iniciarse todo un juicio penal en contra de estos homosexuales, ¿no? No se está hablando de eso, sino que simplemente es un vínculo que nunca existió, un vínculo, en este caso de un libre o de matrimonio, que no se puede hablar por lo mismo que no cumple los términos, no cumple los requisitos para lo que fue instituida esta unión. Entonces, no se está hablando de ir a musicar homosexuales, no se está hablando de ir a arrestarlos por ser homosexuales, se está hablando simplemente de que no cumplen los requisitos. Entonces, que si no estás dando algo si no estás cumpliendo una obligación, ¿qué derechos estamos reclamando? En todo caso, sería un privilegio, no sería un derecho, ¿no? Y eso es, como decía antes, un debate que se puso sobre la mesa a raíz de una confusión y un mal entendimiento de distintos términos jurídicos. Y es bien interesante cómo, o sea, si vamos a hablar del tema de los derechos, la idea de que todos tenemos los mismos derechos y que todos deberíamos gozar de los mismos beneficios de parte del Estado, pues está muy bien, pero hay un sentido en el cual, como tú dices, no cumple ciertos requisitos, digamos, ¿no? Como me puedo hacer un caso, digamos. Todos tenemos los mismos derechos a la salud, ¿no? Y el tema del acceso a la maternidad y a dar a luz, digamos, en el servicio de salud es algo universal, ¿no? O sea, se podría decir, entre comillas, es un derecho de todos, ¿no? Pero de cierta manera, yo como varón no puedo embarazarme, entonces si bien es un derecho universal y todos tenemos los mismos derechos, está bien, yo nunca voy a acceder al derecho de dar a luz en el sistema de salud, porque nunca voy a llegar a esa circunstancia, digamos, ¿no?
y me hace mucho ruido, digamos, como en este tiempo, digamos, de la deconstrucción, digamos, y de verlo todo como que un arco iris, como a mí me parezca, eh, de cierta manera, y volviendo al tema que tocabas al principio, ¿no? Como una ventana de Overton, para justificar, digamos, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos y todo lo demás, tenemos que diluir, de cierta forma, la identidad y el carácter natural de la sexualidad humana de varón y mujer, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en Argentina ahorita estamos viendo una lucha muy fuerte por retirar de la legislación la palabra mujer, digamos, ¿no? La mujer embarazada, la mujer que va a dar a luz, y cambiarlo por la persona gestante, digamos, ¿no? Que es un término más universal, más inclusivo, que suena más bonito, pero que al fin y al cabo no describe una situación de manera concreta, ¿no? Y es más, vamos a llevarlo un paso más allá en esta progresividad, a hablar de ya no personas gestantes, sino de cuerpos gestantes, y eso no solamente implica restarle la feminidad a la propia feminidad, a la propia mujer, sino restarle también la humanidad al ser humano, ¿no? Porque un cuerpo no necesariamente es un cuerpo humano, no necesariamente pertenece a la especie humana, ¿no? O sea, y esa ambigüedad del término deshumaniza, ¿no? Cosifica y da mucha curiosidad y hace mucho ruido que precisamente estos sean los pasos consiguientes del movimiento que de forma, digamos, abanderada intenta defender también a la mujer y la situación de, digamos, violencia y todo eso que se vive, ¿no? Y el machismo estructural y el patriarcado. Eh, es algo bien complicado, ¿no? Y es algo que al fin y al cabo siempre va encontrándose a sí mismo con la contradicción y tiene que reescribirse y reescribirse y reescribirse hasta que una sociedad lo acepte, ¿no? Y si la sociedad no lo acepta, pues lo vamos a forzar de la manera que fuera, ¿no? La manera que sea necesaria, el fin justifica los medios, digamos, ¿no? No sé si quieres tocar algo más sobre esto, tal vez sobre la parte jurídica, la nulidad, y luego pasamos al siguiente punto, no sé si te parece. Si en esto que íbamos más o menos reflexionando te surge alguna cosa más. Eh, sí, bueno, es un sinfín de contradicciones por parte de lo que es todo este aparato ideológico, ¿no? Cuando la ideología de género se institucionaliza en un Estado, eh, aparece, bueno, un fenómeno que es casi parecido al que padecimos aquí con el indigenismo, ¿no? Que había una fuente interminable de memes acerca de Evo Morales, por ejemplo, pero bueno, o sea, nosotros nos reíamos y nos daba, y eran un montón de ridiculeces, pero vamos, era nuestro presidente, entonces podemos reírnos y todo, pero al momento de la verdad, eso es genera consecuencias que son, como decía al principio, nefastas, son muy graves, ¿no? O sea, podemos reírnos porque son ridiculeces que pasan, por ejemplo, en el caso de Argentina que tocabas vos, hablan de la no discriminación en términos de lenguaje, ¿no? Las mismas personas del sector que proponen ocupar la X para incluir a quienes no se sienten identificados en la categoría de hombre y mujer, las mismas personas que dicen que cuando nosotros decimos todos estamos discriminando a las mujeres, o sea, son las personas que eliminan precisamente la categoría de la mujer en pos de incluir a quienes no se sienten hombres o mujeres, ¿no? E incluso, bueno, aquí nos han llegado incluso todo tipo de memes, como decía al principio, acerca de todo eso, pero no es de negar que al dejar de hablar de personas gestantes y empezar a hablar de cuerpos gestantes, están hablando incluso de mezclar, por ejemplo, un animal, empezar a hablar de personas que se autoperciben como animales, entonces ahí puede entrar incluso la zoofilia, ¿no? Porque estarían en su derecho de entablar relaciones sexuales con animales, siendo ellos animales, porque claro, el Estado argentino les reconoce el cambio de identidad
y no hay ningún fundamento científico que requiera medir hasta qué punto es válido ese cambio, ¿no? Simplemente es agarrar un papel y en ese papel escribir lo que uno quiera hacer, ¿no? Eh, y ha pasado tanto como este meme, ¿no? Que ha salido de Argentina precisamente de este tipo de Sergio. El meme de Sergio, ¿no? Un tipo que tenía que jubilarse a los 65, pero vamos, en Argentina se jubilan 5 años antes las mujeres. Entonces él agarró y con solamente cambiar la O por la A, autopercibiéndose supuestamente como mujer, cosa que nadie se lo creía, porque vamos, ni siquiera se cambió el nombre, se puso Sergia, digamos. Vamos, eso es un meme, pero te das cuenta después de reírte de la inseguridad jurídica que sufre Argentina por hacer caso a todo este capricho ideológico de género, ¿no? Del lobby LGBT, del feminismo, que tienen la misma raíz marxista, ¿no? Mira, ya es bien interesante tocar un poquito el tema del discurso, digamos, ¿no? Que se ha ido dando aquí en Bolivia. Nos encontramos con, digamos, leyes que han sido cocinadas en el gobierno pasado y que de cierta forma ahora están deviniendo, digamos, en una puerta abierta a más cosas, digamos, ¿no? Como por ejemplo que la constitución política, la ley Nociñani están plagadas de términos de género, como muchas otras cosas más, digamos, ¿no? De nuestra legislación, pero estamos hablando de un gobierno que se jactaba de ser muy pluralista, de respetar precisamente la diversidad de los pueblos y los saberes ancestrales, digamos, ¿no? Y nosotros sabemos que la cultura nacional no es precisamente lo más inclusiva en términos de LGTB, digamos, ¿no? Entonces, tenemos de pronto un Evo Morales que en cierto momento nos dice, no coman pollo porque el pollo causa homosexualidad por las hormonas, entonces él estaba obviamente hablando eso en un afán de que quiere disminuir la homosexualidad, ¿no? De cierta manera. Y en sus saberes ancestrales estamos hablando de que va a ser muy difícil insertar esto en un ámbito más, más cultural tradicional, digamos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, tenemos ciertos actores, digamos, que han estado tras bambalinas, fuera del discurso, digamos, de rutina, digamos, del gobierno anterior, trabajando precisamente el tema de género y el tema de la inclusión, digamos, de esta manera tan torpe, ¿no? De la que estamos hablando. No sé, se me hace, por ejemplo, una Valeria Silva, que siempre se invita a los congresos de homosexualidad y demás, y está en los congresos en el exterior, una representante nacional de ONU Mujeres, que era esta Elizabeth Salguero, por ejemplo, ¿no? Gente que desde nuestro propio país, digamos, en los gobiernos nacionales, ha estado trabajando todas estas cosas. Yo ahí detecto una transición de cierta forma, ¿no? Como que si se agotó el discurso del indigenismo de cierta forma, es un momento propicio para ejecutar el resto de la agenda que quedaba colgada, ¿no? Y veamos, ¿no? Veamos cómo se va ejecutando todo esto y quién va a ser el actor que va a ser el que lleve adelante todo esto. Yo estoy de cierta forma eh, convencido de que ahora estamos en una transición y lo que viene en un futuro va a ser de cierta manera algo inesperado, algo que nos va a sorprender un poquito, digamos, ¿no? Y vamos, como decías tú, en nuestra legislación tenemos estas cosas, pero todavía en un status quo, ¿no? En un stand-by, esperando a que ¡pum! Venga la varita mágica y empiece a hacer correr estas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, digamos, ¿no? Que trabaja íntegramente con un enfoque de género y, por ejemplo, se han estado dando talleres para la inclusión del lenguaje inclusivo, desde el gobierno municipal de La Paz para adoctrinar, digamos, duramente a todo el personal del municipio y quien no se acomode, digamos, a esas exigencias, digamos, de la diversidad está en un riesgo terrible de perder su trabajo, ¿no? Y bueno, incluso al punto de que se generan organismos como la línea arcoíris y similares cosas desde el municipio de La Paz, por ejemplo, que intenta hacer una bandera para precisamente el movimiento de la diversidad y le ofrece abogados gratis, digamos, a quien tenga un proceso legal por discriminación en términos de género, digamos, ¿no?
y ahí se van sumando a la lista, entre tanto, algunas ridiculeces, algunos excesos y algunos privilegios, digamos, ¿no? Eh, Mira, más o menos en línea lo que ibas diciendo tú, ya podemos ir pasando al siguiente punto, ¿no? Que era el tema de las tácticas, digamos, del activismo, ¿no? De los derechos humanos y todo eso, que ya hemos estado tocando varias de estas cosas, pero creo que da para que profundicemos un poquito más, digamos, ¿no? Eh, sí, bueno, yo recogí aquí un extracto de de un artículo que salió publicado que hablaba, ¿no? De las tácticas del lobby LGBT, las que han sido más efectivas a lo largo de los diferentes países donde se han sido aplicadas. Y bueno, estamos hablando entre otras, entre hablar de evitar la biologización del debate, porque claro, si empezamos a hablar en términos biológicos, en términos de ciencia y datos objetivos, se cae todo el discurso. Y mencionabas a la diputada Valeria Silva, eh, partidaria del MAS, cuando Evo Morales estaba, por lo menos en el discurso, en contra de todo esto, ¿no? Y ella decía también, ¿no? Es como la parte del feminismo que tenía el movimiento al socialismo, y ella decía que había que abordar el tema del aborto, por ejemplo, en términos jurídicos. O sea, y yo me pregunto que si estamos hablando de una operación, de una intervención quirúrgica, ¿por qué tendríamos que hablar del aborto en términos jurídicos? ¿Por qué no hablarlo en términos médicos? Es algo que a este tipo de ideologías no les conviene, ni quieren, ni lo van a hacer nunca. Siempre van a evitar hablar, como decía esta revista, ¿no? La biologización del debate. Aparte de la biologización del debate, aquí en el punto número 6 como una suerte de principios, ¿no? Que va indicando de cómo puede proliferarse la ideología de género en cada país. Nos hablan de insistir en el tema de los derechos humanos. Hemos hablado de los derechos, de los derechos individuales, de los derechos que otorga el Estado en favor de qué, pero estas personas propiamente de la izquierda, no solamente del lobby LGBT, sino de toda la izquierda, se han apropiado, ¿no? De distintos términos. Estamos hablando de gente que habla en lenguaje inclusivo, en un pseudo lenguaje que no hay por dónde cogerlo, no tiene sentido. Uno lo mire por donde lo mire, es ridículo, ¿no? Entonces no estamos hablando por parte de personas que respetan el lenguaje, entonces agarran determinada palabra o término y la destrozan, ¿no? La destruyen, la tergiversan a tal punto, es como agarrar el término derecho en este caso y estirarlo con tal de que cuando ya terminaste de estirarlo, podés meter ahí en esa palabra cualquier cosa, ¿no? Se habla de los derechos humanos, se habla de los derechos de los indígenas, se habla de los derechos de la comunidad LGBT, de derechos derechos de la feminista, e incluso en España hay un manifiesto para pedir derechos de la feminista, ¿ya? O sea, son todo tipo de injusticias que sufre el lobby feminista, ya no la mujer, ¿no? Que sufren las feministas. Entonces, eso se ha pedido al Estado, ¿no? Al Estado español. Entonces, en esta revista que se llama, es una revista informativa, se llama Thomson Reuters, tiene asiento en Nueva York, lo publicó en 2019 este artículo y ahí creo que son unos 13 o 14 principios y entre ellos está la desbiologización del debate y insistir en el tema de los derechos humanos, ¿no? Pervertir el lenguaje, como siempre han hecho. Se habla del patriarcado, se habla de la colonización, por ejemplo, en el tema del indigenismo, de el neoliberalismo, que básicamente vendría a ser todo lo que no concuerde con la agenda comunista, ¿no? Con el socialismo del siglo XXI. Así como funciona con el patriarcado y el heteropatriarcado en términos LGBT, ¿no? Siempre se ha pervertido el lenguaje y bueno, por parte de personas que hablan como vengo a repetir, en lenguaje inclusivo, no una pseudolengua que no tiene
ningún sustento ni puede ser, hablada ni siquiera por ellos, ¿no? Porque siempre se contradicen. Hablamos de, de que hay que decir presidente, de que hay que decir presidenta para no discriminar a la mujer, ¿no? Porque si decimos presidente es machista y no entra ahí el género femenino. Pero sin embargo, cuando se dice otra palabra, no cae el mismo término, ¿no? Porque presidente, decía alguien que refutaba, ¿no? A Cristina Kirchner, es un ente que preside. Entonces, este ente, sea hombre o mujer, queda englobado en la palabra presidente. Entonces, son personas que no se preocupan por saber de qué están hablando y tampoco les sirve preocuparse porque se les cae el discurso, ¿no? Eh, Esto es parte de toda una perversión del lenguaje, porque como nos enseñaba, ¿no? Algún politólogo por ahí, nosotros cuando pensamos, el instrumento, el medio que utilizamos para pensar son para representar, por ejemplo, en nuestra mente las ideas son las palabras. Entonces, si alguien logra masivamente cambiar la forma en que hablamos, va a cambiar, por ende, nuestra manera de pensar. Y básicamente es eso lo que se hace con el indigenismo, con el LGBT, el feminismo, el garantismo y todas estas corrientes que han nacido, ¿no? Del Foro de Sao Paulo, luego de desintegrarse en la Unión Soviética. Y bueno, eso está escrito por los mismos ideólogos de género y lo que vendrían a hacer las personas que se embanderan con el LGBT es repetir las ideas sin conocer. José Enrique, te me fuiste. No sé si tú me escuchas a mí. José Enrique, se me fuiste un ratito. Ahora vamos a esperar un ratito si es que logra reconectarse el Meet. Mientras tanto, no, algo recuerdo a todos que pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, aportes ahí en la caja de comentarios. Em, Vamos a estar viendo de ver de que la mayor parte de la participación de ustedes puede estar en el directo, ¿no? Esa es la idea precisamente que estamos transmitiendo, que podamos interactuar un poquito con la gente, ¿no? Que está interesada en el tema. No se logra reconectar José Enrique. Voy a sacarlo un ratito para que se vuelva a conectar desde cero y de... José Enrique, ¿te tengo? Le voy a decir que se vuelva a conectar. Ya le dije que lo estamos esperando. Yo creo que no tarda en reconectarse porque la conversación está muy calientita, ¿no? Está muy rica y yo no quiero perder este contacto. A ver, démosle unos 20 segundos, un minuto. Ahí lo tenemos, ya está conectado.
Ahora sí. en dónde fue que me había quedado? Sí, sí, si te puedes acordar. Mira que ya con tanta cosa de ver de la reconexión y ahí convenciendo a la gente que no se vaya, se me olvidó, hermano, ya por dónde más o menos íbamos. Pero estabas hablando de más o menos de la deconstrucción del lenguaje y cómo esta cosa nos va a cambiar también la manera de pensar, digamos, ¿no? Estos principios que habías encontrado en este portal. Sí, es muy interesante, ¿no? Yo solamente tomé ese punto porque eh, habla acerca de los derechos humanos, ¿no? Una excusa que ha servido, vamos, como, como un eufemismo de cualquier cosa. Eh, Cuando uno estira y pervierte el significado de una palabra, eh, eso se convierte en un recipiente que puede llenarse con cualquier cosa. Entonces estás diciendo la misma palabra, pero te estás refiriendo a un interés totalmente espurio, ¿no? Que nada que ver con el sentido natural de esa palabra. Y eso es algo que se ha implementado y bueno, es notorio que funciona, ¿no? Mira, y me llama mucho la atención lo siguiente. Cuando estábamos organizando este conversatorio y publicábamos poco a poco la publicidad, digamos, una de las primeras interrogantes que surgía por ahí de una persona que nos comentó fue, van a hacer un conversatorio, van a hacer una especie de debate sobre este tema, ¿y quién los financia? ¿No? Y yo en ese momento quería responder y me reía por dentro, decía, no vale la pena porque, o sea, yo no voy a hacerle entender a esta persona lo que está pasando en la realidad si es que no le da la gana de entenderlo, ¿no? Pero mira que justo con esta coyuntura de la pandemia, digamos, nosotros sabemos que esto es una agenda que se descarga desde organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, que tienen un grandísimo poder, digamos, ¿no? Para los estados. Y mira que cuando empezaba la pandemia, el 6 de mayo surgió un escándalo bastante importante, ¿no? Que se firmó un documento a través de la Cancillería eh, con otros 58 países comprometiendo a nuestro país a dos cosas en particular. Darle una prioridad y un espacio especial a todo el tema del género y a la discriminación, digamos, por este tema, y a el acceso al aborto, ¿no? Que no se detenga el acceso al aborto, ¿no? Y obviamente en ese entretanto, claro, cualquier cosa a la que se comprometa Bolivia no nos sale gratis y tenemos que empezar a invertir ciertos fondos en que se ejecuten estas cosas, ¿no? Y es muy curioso cómo 2 días después, nada más, el 8 de mayo, el Banco Mundial saca una noticia en su propio portal en estos términos, ¿no? Se aprueba una ayuda humanitaria para Bolivia por 170 millones de dólares, ¿no? Que, claro, no decía en ningún sitio que esto vaya a ser un préstamo, ¿no? Al final sí es un préstamo, pero se ponía como ayuda humanitaria, ¿no? Se está aprobando un desembolso para Bolivia como que con bombos y platillos, entre los muchos otros desembolsos que se hizo, ¿no? Tenemos registrados que son aproximadamente 1.700 millones de dólares. No, dame un chance. Eh, sí, 1.700 millones de dólares en préstamos y ayudas internacionales, ¿no? Como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Interamericano para el Desarrollo y todo esto. Claro, bajo compromiso de que Bolivia, de cierta forma, accede a estas cosas. Yo no sé, nos daría mucho que pensar, ¿no? Parecería que estas cosas no son eventos aislados y que no son cosas que no se puedan relacionar, digamos, ¿no? Pero de que el financiamiento, digamos, si uno se acoge a estas tácticas, digamos, de activismo, a uno le va a llegar, digamos, ¿no? Me hacía recuerdo a un caso de un colectivo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero creo que era el colectivo Rebeldía, una cosa así, que lanzó una convocatoria para financiar cualquier tipo de sketch o expresión cultural del feminismo. Es decir, que, y esto pasó en Trinidad, justamente creo que estalló un poquito este tema de que se estaba
viendo de que si había grupos feministas, que se puede hacer cualquier obra y que eso iba a ser inmediatamente financiado por esta gente, sea un graffiti, sea un concierto o sea una obra de teatro, digamos, ¿no? Entonces, vemos que esta parte, digamos, digamos, esta parte de la instauración del progresismo como tal, nos viene de la mano con un poder económico bastante grande y, digamos, de cierta forma difícil de revertir, ¿no? Y que en muchos países como Argentina, como México, gracias a Dios, yo digo, se ha podido revertir por iniciativas ciudadanas y por grandes movimientos de masas, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no me quiero detener más en eso. No sé si en esto te va surgiendo algo. Yo en esta conversación estoy muy contento, hermano, y muchas gracias porque en lo que vamos conversando me van llegando muchas ideas, me voy acordando de varias cosas y está muy, muy rico hilar tantas cosas contigo ahorita. Sí, básicamente lo que hay que dejar en claro, o sea, sin necesidad de decir muchas cosas en contra de tal o cual agente, ¿no? De acción, eh, en, en, lo que vos tocabas, ¿no? Acerca de la ayuda humanitaria. Algo que tiene que entender la gente es que no existe, no existe mayor hipocresía si no es en las interacciones entre países, ¿no? La ayuda humanitaria realmente no existe. Estamos hablando entre países. Eh, si no existe entre países, imagínense cuán más hipócrita sería entre organismos internacionales que no responden a nadie, ¿no? Que no tienen una estructura por encima de ellos, no tienen quien los regule. Eh, básicamente, si te están diciendo que es ayuda humanitaria, significa que no lo vas a pagar con el dinero en su momento, sino que vas a pagarlo con otro tipo de políticas que son geopolíticamente estratégicas en función de quién te está donando ese dinero, porque nadie da 270 millones de dólares con los ojos vendados, ¿no? Eso es realmente vivir fue totalmente lejos de la realidad. O sea, nadie lo va a hacer. En geopolítica no existe ni va a existir nunca la ayuda humanitaria, simplemente es un eufemismo. Esto se da siempre por parte lo podemos ver, ¿no? En actuaciones de distintos países, en distintas coyunturas. Hablábamos ahora, conversábamos con el tema del litio, ¿no? Y la supuesta actuación de Elon Musk. No me he metido mucho en el tema, pero efectivamente nadie que tiene semejante cuota de poder como es un fondo de préstamo tan grande o como es la billetera de Elon Musk va a actuar si no es en función de un beneficio a largo plazo, ¿no? Entonces, siempre cuando se trata de ayuda humanitaria de todos estos préstamos son a cambio de que obligatoriamente, no importa si tu constitución lo prohíbe, no importa, si vos tomás ese préstamo tenés que efectuar distintos alineamientos de políticas estatales, ¿no? Podemos, ya que estamos cerca del 8 de agosto, ¿no? Retomar, poner sobre la mesa de nuevo el caso de Argentina. Recibió 150 millones de dólares, 250 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional a cambio de políticas de género y que se ponga sobre la mesa el debate sobre el aborto, a pesar de que Argentina, y esto no lo quiero poner, poner a colación por tema de creer en Dios o no, sino por temas jurídicos. Argentina es un país constitucionalmente confesional. Entonces, este organismo internacional le giró un préstamo de 250 millones de dólares de que, a pesar de que la constitución es confesional católica, se ponga en debate la ley de legalización del aborto, ¿no? Entonces, no vayamos al tema de la religión católica o no, sino al tema del atropello constitucional que significa, de ese poder de atropello constitucional que tienen este tipo de organismos, ¿no?
Entonces, repito, no existe la ayuda internacional, no existe la ayuda humanitaria, sino siempre va a ser en función de un interés a futuro. Exacto, exacto. En eso estamos bien claros, no estamos bien entendidos en que no existe una ayuda sin interés, digamos, ¿no? En términos internacionales, ¿no? Eh, y precisamente en este tema del acceso, digamos, al aborto, hemos visto cómo instituciones como CIES, por ejemplo, son de las pocas que desde el primer día de encapsulamiento nunca han parado de trabajar, digamos, ¿no? Eh, la ONU ha lanzado, ¿no? Desde su propio núcleo, a través de varios organismos, como por ejemplo la UNFPA, que el acceso al aborto, digamos, tiene que ser un servicio primordial dentro de la pandemia. Y no solamente eso, digamos, estamos hablando de que el tema de la violencia de género también tiene que ser tratado de manera también primordial, digamos, ¿no? Y nosotros sabemos que el tema de la violencia como tal es una cosa que tiene muchísimas causas, digamos, ¿no? Y si se reduce, digamos, al móvil de género, estaríamos invisibilizando muchísimas otras causas de violencia, digamos, ¿no? Y durante la pandemia, en la cual, digamos, se han reproducido fenómenos tan interesantes y tan extraños como, por ejemplo, que el tráfico web más importante fue la pornografía, por ejemplo, da mucho que pensar, digamos, ¿no? Eh, y de qué tipos de violencia podríamos estar hablando en este caso, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha planteado un escenario bien complejo con respecto a la violencia que estamos, digamos, amarrados a trabajar desde el lente del género, digamos. Sí, sí, la perspectiva de género vendría a equivaler con la perspectiva de la descolonización de la que hemos migrado, ¿no? Es decir, se tocaba mucho, tocábamos mucho el tema del discurso que manejaba Evo Morales en contra supuestamente de la homosexualidad, pero y que, que la ideología de género implementada desde un Estado con el movimiento al socialismo en el poder iba a ser inviable por el mismo discurso, o por lo menos iba a ser mucho más hipócrita, ¿no? Hablábamos de un Evo Morales que estaba supuestamente peleando por los derechos del indígena y sabemos que esto no es verdad, ¿no? Por todas las aberraciones que ha cometido en contra del propio sector que él decía defender. Hablemos del fondo Entonces, indígena nada más, digamos, ¿no? Como poniendo un ejemplo sobre la exactamente. mesa. Sí, 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 exactamente. Entonces, lo que yo pensaba antes de la crisis del 2019, lo que yo pensaba es que, bueno, si no cuela el discurso indigenista, Evo se va a ver obligado a migrar de sujeto político, ya no le va a servir agarrarse del discurso indigenista y va a tener que migrar a lo que está hoy de moda. Esto va a ser el ecologismo de Brasil o la ideología de género de Argentina. ¿Y qué pasó? A pesar de ser indigenista y manejar un discurso más que consonaba más con la Pachamama y la Madre Tierra, migró a lo que vendría a ser el feminismo. ¿Por qué? Porque el actor con el que se ha negociado este llamado pacto, llamado hagamos un pacto contra la violencia, y vemos que los integrantes de ese pacto son el movimiento al socialismo y por ejemplo, CIE, por ejemplo, los distintos organismos, los colectivos LGBT, el feminismo y todo el aparato que está a favor del aborto. Entonces, bueno, a pesar de que el movimiento al socialismo terminó efectuando este hecho de que sucedió, ¿no? Con este bus, eh, parece que el feminismo, a pesar de eso, se pudo haber aliado con el movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, tenemos a la mismísima diputada Valeria Silva por el MAS y ella también era feminista y masista, ¿no? A pesar de que, bueno, aunque es un sinfín de contradicciones como vemos, ¿no? Esta interseccionalidad que básicamente es agarrar los sujetos oprimidos en distintas esferas de la sociedad e ir cruzando. Pero, por poner un ejemplo, la mujer la mujer oprimida por el patriarcado.
ahora la mujer indígena, por ejemplo, ¿no? Estamos agarrando el sujeto indígena, agarrando a la mujer y interseccionando. Pero bueno, si estamos hablando del discurso indígena, yo no sé qué privilegios podría tener una mujer en una comunidad indígena que, que no está civilizada, por así decirlo, ¿no? Donde el Estado estaba ultra protegiendo esa sección porque ellos tienen la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y puede suceder la mayor aberración por parte de un cacique en contra de la mujer y el Estado no tiene, el Estado tiene las manos atadas. Entonces yo no sé el feminismo aliándose, oponiendo, por ejemplo, el Black Lives Matter, ¿no? Junto con la bandera de la Huipala. Entonces son contradicciones insalvables que siempre se dan, ¿no? A pesar, bueno, yo me he estado desconectando del Facebook, precisamente, ¿no? No sé si alguien me puede contar y me puede decir si es que el feminismo sigue defendiendo al abusador George Floyd, porque he visto a feministas radicales, o bueno, feministas al fin y al cabo, con la banderita de George Floyd, de la huipala, del animalismo, y todo el aparato ideológico que bueno, ellos se lo dan mucho de libre pensante, ¿no? Y piensan exactamente como estipula los principios del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Por tirar una idea. Son una serie de contradicciones, pero que bueno, como van tirando del hilo del emocionalismo, son discursos que al fin y al cabo cuelan, ¿no? Que si no los debatimos y no ponemos sobre la mesa sus contradicciones y que es un discurso que nadie debería tragarse, por lo mismo que es irracional, no se sustenta en la ciencia, no se sustenta en la historia, en datos, entonces van a seguir trabajando por debajo con mayor o menor publicidad y van a seguir aprobando todo tipo de leyes aberrantes, como por ejemplo la del aborto, como por ejemplo la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, en la que un cacique puede ir y violar a una mujer y el Estado boliviano no puede hacer nada ante eso, ¿no? Y en eso estábamos en un historial, digamos, de 14 años de un gobierno haciendo un esfuerzo titánico por precisamente conjuncionar ideas que son totalmente incompatibles, ¿no? Y que en 14 años hemos visto que si no se hace por debajo, no se legaliza nada y no se puede llevar adelante, digamos, ¿no? El discurso público es una cosa, ¿no? Y aparte el tema legislativo es otra totalmente aparte, ¿no? Y una cosa más que me gustaría puntualizar con ese respecto, ¿no? Eh, Toma en cuenta, ¿no? Nos están intentando, o sea, en otros países la estrategia es ir por el lado más ruidoso, digamos, ¿no? Vamos a hablar del lenguaje inclusivo, ¡pum! Argentina se pone muy caliente y se hace mucha coyuntura, digamos, ¿no? Porque precisamente de cierta manera el carácter del propio argentino, digamos, ¿no? En el caso de Uruguay, digamos, ¿no? Vamos a hablar de la violación y los derechos de la mujer y no sé qué, pero en Bolivia nos van ingresando, digamos, las ideas por el lado amable. Yo creo que también es en parte por el temperamento del propio pueblo boliviano, digamos, ¿no? Y no dejo de ver y no deja de causarme curiosidad de que se ha intentado meter, digamos, el tema del aborto, el tema del LGTB por el lado de la violencia, porque ¿quién está a favor de la violencia? O sea, nadie puede decir que está a favor de que le peguen a otra persona, digamos, ¿no? Pero es la bandera más agradable, digamos, ¿no? Y justo ahorita hablando de, ay, la unión homosexual, digamos, la unión libre homosexual, wow, o sea, pobre gente, no tienen derecho, les falta tal o cual cosa. Estamos yendo por el lado más amable, digamos, y más ligero. Y no dejo de pensar en el hecho de que ahorita estamos pasando por un gobierno de transición que de cierta forma es muy cristiano, ¿no? O sea, porque así se quiere pintar, pero sin embargo, nuestra presidenta está portando frecuentemente el PIN, precisamente esa campaña que tú decías, ¿no? De la hagamos un pacto en las conferencias públicas y de medios, digamos, ¿no? El PIN moradito que representa mucho más que solamente no la violencia, representa el feminismo y representa todas las ideas radicales de las cuales hemos estado hablando el día de hoy, digamos, ¿no? No sé si te gustaría pasar a que leamos un poquito lo que dice por acá la gente. Ha estado muy, muy concurrido nuestro directo. Hay en la caja de comentarios muchísima gente etiquetando a otra gente para que se asome. Por aquí Franco Arrabal dice, sí a la vida, yo defiendo la vida. Varios amigos tuyos al parecer están etiquetados.
Aquí hay un amigo, dice José Esteban Ceballos, excelente directo. Jesús Saavedra Mérida dice, hola, saludos querido Carlos. Kiyoshi Miranda Kondo, el caballito de Troya es el Un progresismo y saludo a en su Mario Kiyoshi. interior se han... ¿Ah? ¿Qué dices? Un saludo a Kiyoshi. Un saludo a Él Kiyoshi, es dice aquí José Enrique. No, sí, una máquina, Kiyoshi. El caballo de Troya, el caballito de Troya es el progresismo y en su interior se han infiltrado a la izquierda y políticos deshonestos. La izquierda vende derechos, nuestro trabajo es defender libertad de expresión, sentido y responsabilidades. Luis Fernando Velarde Medrano. Es una pena ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias a favor de las uniones libres del mismo sexo y por ende se erigen en jurisprudencia que ahora pretenden se aplique en Bolivia. Felicidades, José Enrique, sigamos dando batalla. Aquí Daniela estaba preocupada porque te congelaste, ¿no? Dice, se congeló José Enrique, pero lo solucionamos. Luli, saludos chicos, Dios los bendiga. Y por último, Kiyoshi te acaba de responder, querido. Dice, un saludo muchachos. Un saludo pues, Kiyoshi, un saludo a todos los que están conectados. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No sé si quieres añadir alguna cosa más, José Enrique, y ya vamos cerrando nuestro espacio. Eh, sí, un saludo a Luis Fernando, que ha sido mi y es una que ha quedado, ¿no? De todas las materias que he ido pasando acerca de la universidad y es un muy buen docente y un saludo cordial al licenciado Luis Fernando. Sí es triste realmente cómo está actuando, pero a pesar de ser triste es totalmente racional, ¿no? Porque todo el dinero que entra, como el 80% del dinero no es dinero americano, es dinero de, por ejemplo, la Unión Europea, el Reino Unido, la Open Society. Uno puede entrarse a los reportes financieros de esta corte y se va a dar cuenta de que lo último en billetes que hay es dinero americano. Entonces, como les comentaba anteriormente, no existe ayuda humanitaria en términos de geopolítica. Entonces tenemos a la Unión Europea, al Reino Unido, a la Open Society Foundations, insuflando distintas cantidades de dinero, ¿no? Que no son 2 pesos, que son, miles de millones de dólares a esta corte. Y bueno, como decía anteriormente, nadie dona tanta cantidad de dinero, ingentes cantidades con los ojos vendados, ¿no? Eso va con distintos proyectos. Pueden ser incluso, puede aparecer incluso en los reportes que vendrían a ser, por ejemplo, 250 millones de dólares, y eso en realidad ser un conjunto de donaciones que van destinados a distintos proyectos, ¿no? Y hablaba Carlos Darío acerca del trabajo del CIES, del trabajo del colectivo Rebeldía, y estas dos organizaciones que se ofrecen a, a financiar los distintos proyectos y arte, entre comillas, del feminismo. Son organizaciones que aparecen, que figuran como organizaciones que reciben plata de la IPPF, que es la misma organización que vende los abortos. Entonces, uno empieza a seguir la entretela del dinero y se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De por dónde es que va el hilo realmente. Entonces, se hablaba del hagamos un pacto y los integrantes son la misma gente que aparece luego en el colectivo Rebeldía, en las distintas organizaciones que reciben plata de IPPF. Entonces, desgraciadamente, cabe resaltar que con plata baile el mono, como se dice en términos en francés, ¿no? Es Claro. realmente... Y en ese sentido yo a la audiencia, digamos, a los chicos que están ahorita escuchándonos, los reto a buscar espacios como este, en nuestro medio boliviano, digamos, ¿no? En Facebook, en cualquier lugar, estamos plagados, hay suficientes talleres de género, hay suficientes talleres de feminismo, que de empoderamiento, que no sé qué, que no sé cuánto, de derechos humanos, siempre se habla, ¿no? De juventudes y derechos humanos, de eso hay por demás, o sea, hay más de 100 plataformas con toda seguridad de juventud y derechos humanos que están trabajando precisamente estos temas, ¿no?
sin ir muy lejos, podemos hablar de esta campaña que se hizo el año pasado para las elecciones. No sé, no me acuerdo el nombre de esta campaña, que creo que era Comprometidos, una cosa así, que era precisamente una campaña de incidencia política sobre los candidatos para forzarlos de cierta forma a mostrarse favorables con todo el tema del género, el feminismo y el aborto, ¿no? Protagonistas se llamaba, el foro protagonistas, una cosa así, ¿no? Eso de la Coordinadora Nacional de la Mujer, de la Coordinadora de la Mujer. Era un que en su página yo he visto que se lo han cambiado mucho, ¿no? Y efectivamente, a mí una miembro del colectivo Salvemos las Dos Vidas de aquí de Trinidad filtró unas fotos al grupo y todo era marxismo. Hablaba textualmente decía que había que luchar contra el capitalismo neoliberal, ¿no? Y con el heterocapitalismo neoliberal y conservador, neoliberal y destructor, devorador. Entonces, esto ahí hablaba de cómo había que insistir en temas de salud sexual y reproductiva, algo que también aparecía en la carta que se firmó por parte del gobierno boliviano y, y cómo a raíz de esa insistencia se iba a llegar se pasaba por el Estado laico, este debate que tocábamos al principio, y se iba a llegar por ende al aborto, ¿no? Al aborto legal, seguro y gratuito, que sabemos que no es gratuito y que no es seguro porque recientemente en una clínica privada, o sea, con dinero de los privados, una clínica que se supone es mejor que el sector público, Las niñas que ricas no tiende a ser, mueren, mueren las pobres, ¿no? Estamos hablando claro, precisamente de... sí, sí, y desgraciadamente tuvo que morir, desgraciadamente murió hace un par de meses una chica que incurrió en aborto y bueno, falleció en una clínica privada y si estamos hablando de una clínica privada, ¿qué le espera a las niñas que son víctimas de este negocio y se van a tener que ir al sector público porque supuestamente las que no abortan son las que no tienen plata, ¿no? Yo insisto, dejo ese punto abierto. Busquen en internet, en Facebook, en las redes sociales, talleres o tal vez espacios de este tipo, como el que estamos teniendo nosotros. Es bien difícil encontrarlos, ¿no? Se van dando muy, muy rara vez y muy escasamente. Por el contrario, de derechos humanos hay, o sea, y claro, hablando del eufemismo derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos como tal, si bien es redundante el término, no tiene nada de malo hablar de lo que la humanidad por sí misma tiene de dignidad, ¿no? Por ser humanidad. Pero me refiero precisamente a todo este monstruo financiado, ¿no? Que tiene tantos brazos operativos y tanta gente trabajando, ¿no? Y tanta gente trabajando no solamente ad honorem o en su tiempo libre como un hobby, sino con un sueldo fijo, ¿no? Gracias, querido José Enrique. Yo creo que ya es tiempo de que vayamos cortando. Ha sido excelente hablar contigo. Hay un último comentario de Daniela Villalpando. Dice, Doris Medina tiene una escuela de género. Dan sus conferencias una o dos veces por semana. Realmente una mofa. Lo lamentable es que mucha gente asiste en un adoctrinamiento total. Y no, pues muchas gracias a todos los chicos que han estado aportando, que han estado dejándonos sus comentarios, que han estado también alentando nuestro trabajo. Yo creo que no va a ser el último, ni, bueno, no solamente por aquí, sino de pronto algún rato, como decía ayer Debbie, en su Instagram, e igual en las redes sociales de José Enrique, ir teniendo estos espacios, los vamos a seguir teniendo. Hermano, te vuelvo a invitar pronto. Que tengamos un temita bueno, te vienes por aquí, por mi Facebook, y yo creo que vamos a estar subiendo algunos fragmentos de esta charla también a YouTube. En YouTube estoy como Carlos Cortés Bol. No, me pueden buscar igual que estoy en el Facebook, están los links por ahí. También buscan a José Enrique en sus redes sociales, en Instagram. Es tu momento, hermano, hazte publicidad donde te pueden encontrar, también en Twitter. No, pues aprovecho a hacer esto a costa de fama. No, yo entiendo que el Facebook de Carlos tiene bastantes seguidores, ¿no? De distintos tipos por parte de la piara feminista, de gente que como yo que venimos a buscar, ¿no? Información que él comparte siempre. Y nada, agradecerle a todos los que han estado presentes, los que han contribuido. Un saludo a todos, un abrazo.
y los invito a que se sumen, ¿no? A que busquen espacios como este, porque, bueno, decía bien un comentario que los espacios como este son reducidos porque no hay financiamiento y efectivamente, ¿no? ¿Quiénes son los que estamos realmente contracorriente? ¿Quiénes son los que realmente estamos batallando contra un sistema, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, una organización abortista que maneja miles de millones de dólares como es la IPPF, ¿no? Por ejemplo, la mismísima ONU sometiendo y atropellando la soberanía de los países como no es una posición mía solamente, sino como es de tantos colectivos pro vida que estamos en el tema, que sabemos cómo trabaja el tema de los eufemismos para referirse al aborto y a las políticas de género y a todo lo que es esta maquinaria de ingeniería social, y como lo es el mismísimo presidente de Estados Unidos, de las varias autoridades y profesionales de México. Ustedes pueden buscar la otra cara de la moneda y se van a dar cuenta de dónde está la verdadera lucha y quiénes son los que se están dejando llevar realmente por la corriente. Y nada, un saludo y gracias Carlos por el espacio, y me ha agradado mucho estar compartir esta transmisión con vos. ¿Cómo te encontramos en Instagram, querido? En Instagram estoy como José Enrique Cuellar Moreno. Si ustedes me buscan, me van a reconocer. No estoy muy seguro de cómo estoy en Instagram. Pero me buscan mi nombre completo y me van a encontrar. José Enrique Cuellar Moreno. Para que vean que nos falta práctica todavía en esta vaina. Bueno, pues entonces, aquí Roxana Duchen nos dice, bravo chicos, Peixus Provida. Un saludo igual para ti, Roxana. Un saludo Muchas a la gracias. Roxy. Entonces, noches, querido hermano, gracias otra vez, gracias a todos los que han estado aquí. Nos despedimos pues de todos nuestros amigos trasnochados, fachos, antiderechos y todo lo feo que se les pueda decir. Son unos luchadores de primera, chicos. Un abrazo y un beso. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.